Ya está con nosotros aquí nuestro amigo y colaborador, más que amigo, colaborador, pues un baluarte de Noticieros Cable Rebel, maestro Eduardo Hernández Molinar, maestro que luego le da mucho gusto a la gente verlo aquí en Noticieros. Muchas gracias por venir. No, yo encantado de venir, para mí es un gusto estar aquí contigo y sobre todo que la gente conozca un poquito de historia, ¿verdad? Para que, como platicábamos ahorita, ¿para qué sirve la historia? Sirve para que razonar en el trayecto de tu vida. Sí, sí, sí. Tu razonamiento, como las matemáticas, a lo mejor no las aplicarás todas, pero tu razonamiento ahí está dentro de ti. Así es. Bueno, ahí sí le fallo en las matemáticas, sí le fallo, maestro. Oiga, a ver, dicen que conoce tu historia para que no cometas los mismos errores. Hay muchas frases al respecto, ¿no? Bueno, pues imagínate, si conocemos la historia de la independencia, pues ya batallaríamos para que hubiera una guerra que durara 10 años. Sí, ¿verdad? Oiga, 10 duró años. bastante, por cierto. Oye, hablando de historia, maestro, ¿será importante aprendernos las fechas? Ahorita estábamos haciendo unos exámenes, ¿no? Aquí Sí, nosotros. de fechas. Estamos haciendo fechas de, por ejemplo, cuándo murió Benito Juárez, cuándo fue la gesta de los niños héroes, cuándo fue la batalla de Puebla, cuándo fueron las leyes de reforma. Bueno, es importante, a ver, ¿qué es importante? ¿La fecha o el hecho como tal? Ya ve que antes nos hacían hacer estas... ¿Conexiones? Sí, conexiones. O estas tablas de tiempo, ¿no? Líneas de tiempo que eran muy importantes. ¿Qué tan importante es? ¿Conocer el hecho o conocer la fecha? Fíjate que va una agarrada de la mano de la otra. Conocer la fecha ya te das cuenta qué fue lo que sucedió. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos del 5 de mayo, por ejemplo, pues ya echas a volar que Ignacio Zaragoza, que en Puebla, con poquitos hombres, derrotan a los franceses y no se olvida. Sí, los sí, niños sí. Todavía siguen recordándolo de esa forma, ¿verdad? O el 13 de septiembre, por ejemplo, de los niños héroes, por ejemplo, que invadieron el castillo de Chapultepec y los niños se enredaron con la bandera y que la defendieron, ¿verdad? Pues son algo así, que son algo como ideales que debemos, porque son ideales patrios al final de cuentas, ¿verdad? Claro. Porque están luchando por México. Y de Sí. alguna manera los niños lo siguen recordando. Ya están grandes como yo, o más grandes como yo, y siguen recordando las fechas. Sí. Oye, ¿sí sería cierto lo de Juan Escutia con ese asunto de la bandera? Pues mira, yo no puedo, pues ahora sí que si hablamos mal de nuestra historia, pues estaríamos mal. Vamos a dejarle una duda. Yo creo que a lo mejor y sí, ¿verdad? Son gente que en aquel tiempo les metían en la cabeza tantas cosas por su patria, Sí. que posiblemente tuvieron ese ideal, ¿verdad? Esos valores de aventarse y de morir por la patria. Pues está como el mezquitique, el soldado Damián Carmona. Ah, sí. ¿Verdad? Que le dieron bombazos y él seguía parado ahí, no, ¿verdad? Decían, no, pues, bueno, son valores patrios que de alguna manera nos dejan una enseñanza para que pasado mañana, nosotros, ¿sí? Tomemos esos valores. Sí, los interpretemos, ¿no? Sí. A la temporalidad, ¿no? Sí. O como por ejemplo el tema del pipila, ¿no? O ándale, el tema del pipila, algo muy, existió o no existió, pues para cargar una piedra que pesa 300 kilos, pues está difícil, ¿verdad? Sí, pero a lo el mejor chino. con la adrenalina, con todo eso que trae uno, a lo mejor lo puede hacer. Sí. O el héroe de Nacosari, por ejemplo, maestro. Ajá, y sabía que se iban, fíjate, todos saben que se iban a morir, uno no se murieron, ¿verdad? Pues todos sabían que iban a morir por la patria. Eso es lo significativo que había en aquella época. Así Y es. sigue haciéndolo, ¿eh? Por ejemplo, bueno, a lo mejor ya en esos tiempos yo creo que ya le piensan más, antiguamente no. Así es. Y bueno, pues ahora, maestro, policías, militares, que son asesinados en cumplimiento de su deber, pues a ellos también habría que gritarles el murió por la patria, ¿no? Esa nueva entrega que hay como ser humano y como mexicano a nuestra patria, ¿no? Quizá. ¿No? De hecho, hay gente en algunos países que quieren estar dentro de la milicia para defender su patria. Sí. Y hay otros que no quieren ir a la Sí, guerra no, porque claro. saben a lo mejor que van a perder o que no sabemos qué vaya a pasar, pero toda esa gente tiene valores patrios. Sí. De hecho, aquí en México creo yo que poco a poquito estamos perdiendo tantito esos valores porque los estamos olvidando. Como dijiste tú, ¿por qué no hacemos una fecha muy importante este 27 de septiembre? Sí, Y sí, recordar el 1821, por ejemplo. A excepción del comisario general de Ciudad Fernández, del refugio, perdón, se está ahorita conmemorando, ya acaba de terminar, va a haber incluso un desfile en el refugio, el único lugar que recuerda a la consumación de la independencia, maestro. Qué interesante, Arturo, el comisariado. Créeme que es una de las cosas que tenemos que resaltar. Inclusive qué bueno que en las escuelas, bueno, recordaban, hicieron un acto cívico importante
para recordar. Sabemos que no muchos potosinos, se puede decir, estuvieron en esa gesta, ¿verdad? De Así es. la entrada cuando se consumió el 27 de septiembre con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, fue Miguel Barragán, fue el único potosino. Que se tenga memoria ahí. Sí. Que fue en una escena que se ha revelado en la historia a través de pinturas, ¿verdad? Porque no había fotografías en aquel tiempo, maestro. No, son pinturas, son imágenes. Caso contrario a 100 años después, cuando entra Pancho Villa, Madero, Zapata a la Ciudad de México, ahí sí había hasta video, ¿no? Sí, o cuando entraba a Zacatecas, la toma de Zacatecas, la toma de Torreón, por ejemplo, ¿verdad? La toma de Juárez, la toma de Celaya. Hay muchos lugares muy emblemáticos donde hay videos que demuestran ese acto cívico, ese valor patrio que tenían en aquella época esos revolucionarios. Bueno, entonces el 21 de septiembre, no, 27. 27. Yo luego confundía mucho 21 y 27. Es 27, es 21 de septiembre del 27 o es el 27 de septiembre del 21, ¿cuál era de las dos? La correcta. Y te voy a decir que nosotros los maestros cuando estábamos en la escuela, adredosos, ¿me entiendes? Les poníamos, no, pues que vamos a ver el 21 de septiembre de 1920, y les cambiábamos las preguntas. O sea que sí, usted era no, para que no se les olvidara, sí, no, y ellos agarraban, luego entendían, pero antes les decíamos, no se confundan, 27 de septiembre de 1821, no el 21 de septiembre de 1800. Qué malo, maestro, qué malo, ¿eh? Pero los niños, fíjate que agarran acá, no, pues ya empiezan a hilar, no, pues 1827, pues no, ya estaba. ¿Sí? Pues ya empiezan a hilar hasta cabos, la lógica, hablamos del razonamiento, ¿me entiendes? Sí, claro. Y es cuando el niño empieza, ese razonamiento le sirve para toda la vida, Gil. Que de todos modos, maestro, hubiera sido el 21 o hubiera sido el 27, fue una guerra muy larga o un movimiento político, porque bueno, no siempre fue guerra, un movimiento político muy largo. ¿Por qué se alargaría tanto la independencia de México? Fíjate, buena pregunta, ¿por qué? Dice la gente, bueno, eso lo que pasa es que la corona española en aquel tiempo, Fernando VII, sí, pues entraba mucho dinero de México para España. Claro. Todos los hacendados, por ejemplo, lo que había aquí en México pagaban ciertos impuestos o tributos, bueno, son impuestos. Sí. Y eso te iba a dar a la corona española. Si se hacía la independencia de México, ese dinero se iba a quedar en México y automáticamente ya no tendría esa utilidad que tenían de México. No fue hasta que vino don Juan o don Hugo a México expresamente casi a eso, ¿verdad? A consumirla. Está bueno, ya quédense con todo. Sí, porque estaban muy debilitados ya no los españoles en México, ¿no? De cierta manera, por esos movimientos. Sí, pues 10 años matando gachupines y 10 años matando gente, inclusive. Los que vinieron a México, Iturbide murió fusilado en Padilla. Francisco Javier Mina en Satolamay. Y todos mueren aquí. Sí. O sea, no se alcanzan ahí. El que se iba a llevar algo lo mataron ahí en Padilla, a Iturbide. Sí, los debilitaban. A ver, y luego como que había una lucha incesante por la independencia, mataban a los caudillos, empezaba otro caudillo, lo mataban, empezaba otro, sí. Y así se la llevaron. Hidalgo, Morelos. Morelos, por ejemplo, nomás duró 2 años, Morelos. Igual que Hidalgo, ¿no? Sí, no, muy poquitos duraron. Luego viene Vicente. El que sí dura un poquito más es Vicente Guerrero, por ejemplo. Echeverry, por ejemplo, duran bastantito por ahí. Inclusive Miguel Barragán dura también tantito más, ¿verdad? Pero sí, como tú dices, los llegaban y los mataban. Y mucha gente conoce esta historia de que en aquel tiempo en San Luis Potosí teníamos un virrey, Félix María Calleja. Sí. Y él, por ejemplo, él tenía, ahora sí que al ejército insurgente, ¿sí? Los tenía a raya. Sí, claro. Todo el estado de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, por ejemplo, ¿verdad? Guanajuato, los tenía a rayas. Y recordar que los mayores, ahora sí que los héroes de independencia, pues todos eran de Guanajuato. Y quien los mantuvo en raya, por ejemplo, fue ese Félix María Calleja. Félix María Calleja, sí. Que inclusive es el único que se salva porque él va a morir a Sevilla en 1824. Sí, él ya se abandona México, ¿no? Sí, pero se va haciendo ahora sí con el grado de virrey. Sí, y en España es un héroe de España, y él inclusive, claro, por todo lo que hizo aquí en México. Así es. Bueno, mientras tanto estamos viendo imágenes de Morelos. Pues más que héroes, de protagonistas de la independencia. Porque pues ahí estaban celebrando muy bien, ¿no? Ahí en la entrada del ejército. La entrada del ejército trigarante. ¿Se acuerda que hasta la bandera decían, la bandera trigarante, hasta cantos había, ¿no? ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué le pusieron trigarante? Mucha gente porque decía que se iba a consumir la independencia.
La otra era que el clero iba a ser toda la iglesia católica, iba a ser ya Sí. Y lo otro es que todos los cachupines y mexicanos, indios y negros y de todo, íbamos a ser una sola cosa. Una sola. La unión, la independencia, por ejemplo, y el clero. Eso significaba lo famosa, el ejército trigarante. Que traían esa bandera, maestro. Míralo. Ahí está. Y No había águila, no la querían la águila todavía. No, pues no, el águila apareció mucho después, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues resulta que pues ahí todo era felicidad, pero pues al día después, ¿qué pasó? No es fácil iniciar un país, ¿no? No, y sobre todo que con la gente, pues ya, por ejemplo, Iturbide quería ser emperador. Inclusive fue presidente de México, Sí. Por un régimen, por ahí unas cosas. Inclusive platican de Iturbide, la historia, ¿verdad? La historia platica que el día que se quitó todo lo que son las insignias y todo, y que muera el pueblo de españoles y gachupines y que la corona, y se quitó todo, el uniforme lo desgarró y todo, ¿verdad? Sí. O sea, el pelado era bravo, o Sí, sea, claro. inclusive Vicente Guerrero nunca confió en él. Hubo varios acercamientos entre Vicente Guerrero y Iturbide y nunca se logró. O sea, desgraciadamente Vicente Guerrero nunca confió en él. Y tenía razón. En 1924, creo que fue en el 24, en el 23, ya iba Iturbide para afuera y se llevaba muchísimo oro. Mucho oro llevaba. Y lo agarran ahí en Padilla, en Tamaulipas. Sí. Y ahí lo fusilan. Y la gente se queda con el dinero que en aquel tiempo, todo el oro que llevaba. Imagínate. Y ahí dice que llevaba cerca de 14 mulas. Imagínate. ¿Padilla dónde está exactamente? Tamaulipas está más o menos como a 45 kilómetros de Ciudad Victoria rumbo a Matamoros. ¿No ahí prefirió irse por Veracruz? Quería irse para Sotolamarina. Que era en aquel tiempo era el más discreto que había. Veracruz estaba muy peleado, o sea, había mucha, sí, no, claro. Estaba calientito en aquella época. Y le fue como en feria de todos modos. Sí. La gente lo reconoció, fíjate, por tanto. Sí. Y aparte era muy ostentoso el señor de Iturbide, Agustín de Iturbide. Pues se creía rey y emperador, pues si no, ya si no. Bueno, pues ahí deduce. Así es. Sí, inclusive. Y luego, ¿quién va a pasar desapercibido con 14 mulas con oro, maestro? Sí. Y la gente decía, no, y de aquí eres chiquito, y lo van y lo agarran. Y aparte que tenían problemas políticos en aquella época, el reino de Santander, por ejemplo, con el reino de España. Y él era gachupín. Así es. Sí, o sea, en aquel tiempo los gachupines, de hecho, no los querían mucho, en esa época. México, inclusive fue después, muchos gachupines se fueron a España a raíz de esta consumación de la independencia. Sí, por supuesto. A ver, maestro, ¿por qué se logró la independencia? ¿Se logró por Hidalgo? ¿Se logró por Morelos? ¿Se logró por Aldama? ¿Se logró por Jiménez? Allende, Jiménez. Decía un amigo, oye, no, hombre, está bien fácil, dice, grábate las calles de Río Verde y con eso la haces. Y empezó, no, pues Abasolo, Aldama, Jiménez, Gallardo, Gabriel Martínez. Dijo ayer el examen, pues sí, se le pasó Gallardo y Gabriel Martínez, ¿no? Pero como quiera, dijo, por como si las dudas, ahí le van otros dos héroes de la independencia, ¿no? Eso era muy común en los exámenes, no te preocupes. Sí, eso era muy común en todos los niños, ¿verdad? ¿Por ellos se logró la independencia? ¿Por los ideales de Hidalgo? ¿Por lo que luchó Morelos? ¿O eso quedó olvidado y se fue más en cuestión de política? Fíjate que ahí hubo muchos intereses, como tú dices, políticos entre España y la Nueva España. En aquel tiempo se llamaba la Nueva España. Y lo que no querían, pues de hecho se pasó, pues lo que tú dices, intereses políticos, ya no querían pagar impuestos a la corona. Sí. Ya no querían pagar dineros porque les quitaban muchos dineros ya. No era como un sistema de gobierno de ahora que de cierta manera pues se lo podían regresar, ¿no? Con obras, con acciones, Era puro dinero a fondo perdido, ¿no? Exactamente. Y todo el mundo se cansó de eso, inclusive los mismos gachupines. Allende, Aldama eran descendencia gachupina. Inclusive Miguel Hidalgo. Sí. Miguel Hidalgo tenía, por ejemplo, tenía la hacienda de Corralejo, tenía la hacienda de La Parada, ahí en cerquita de Dolores Hidalgo. Tenía varias haciendas y todas esas haciendas generaban dinero para la corona. Claro. Y estaban cansados, por ejemplo. Inclusive si te nacían 20 animales en un mes, por ejemplo, tienes que pagar cierto tributo por los 20 animales. Sí. Inclusive era tanto el poder es muy, muy, muy bravo, Me acuerdo de Santana que decía, en la época de Santana, que por cada ventana que tú tuvieras ibas a pagar un impuesto. Sí. Y por cada perro que tenías, inclusive, los perros les amarraban al hocico para que no ladraran, ¿me entiendes? Porque no se dieran cuenta. De plano, así, ¿verdad, maestro? Entonces, la corona española eso también tenía, ¿verdad? Que por cada animal, por cada construcción, por cada tierra, pagaba cierto impuesto.
De ahí nace nosotros de alguna manera lo que es Hacienda también, yo creo, por ahí Así viene. es. Oiga, pero pues para nacimiento como país, México tardó años en despegar, maestro. ¿No? No deja todo eso, pues la dejaron casi sin gente también, gente poderosa, porque los chupinos se fueron Sí, y no dejaron dinero ni nada. Pasó como cuando expropiaron las minas en aquel tiempo cuando expropiaron el petróleo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues no sabemos expropiarlo, no sabemos explotarlo, no sabemos. Pues vamos a batallar. Lo mismo en aquella, pues, se repitió la historia, ¿eh? sí, claro. Se repitió la historia. Cosa curiosa, pero cierta. ¿Y hasta dónde empezaremos a tomar forma como país, maestro? Buena ¿Benito Juárez o qué? Yo creo que Benito Juárez le quitó poquito, con las famosas leyes de reforma, le quitó poder a la iglesia y de alguna manera se levantó el país en cuestión de dineros. Después de Benito Juárez, pues ya vino el porfiriato también, ¿eh? El porfiriato trajo mucho capital extranjero. Sí. Con el porfiriato trajimos los ferrocarriles, las industrias. O sea, Porfirio Díaz no fue tan malo como lo dice la gente. Él trajo mucha inversión. Imagínate, nadie quería invertir en México, país pobre, sin mucha educación, con problemas religiosos, con todos los problemas que tú quieras, y la gente se atrevió a invertir en México, gracias a la gestoría en aquel tiempo de Porfirio Díaz. El problema es que ponía como moneda de cambio pues a los pobres campesinos e indígenas, ¿no? Alguien, como decía él, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que... Sí, pues no crees que todo es gratis. Y inclusive, por ejemplo, no tan lejos aquí en Río Verde, con la planta de energía eléctrica, en 1902, por ejemplo. ¿De quién vendió la planta, la maquinaria, todo? José María Espinosa y Cuevas, a nivel nacional, imagínate. Y él traía de Francia todo eso en aquel tiempo. Entonces, yo creo que Porfirio Díaz empezó a levantar el país, lo que tú decías, en todos los sentidos, en la industria, en ferrocarriles, inclusive en automóviles también. En aquel tiempo estaba de modo los automóviles, aquel Henry Ford que empezó con Estados Unidos y empezó a traer carros a México. Así es. Entonces ahí se empieza a levantar México realmente en la época del porfiriato. Hasta 100 años después, maestro. Casi 100 años. Pues sí, bueno, 70 años pues. Ponle, pero pues 70 años de pobre, imagínate. Y entonces cree que, bueno, porque hay estudios muy interesantes y muy profesionales de Porfirio Díaz. Porque a nosotros, pues ya sabe que la historia la escriben los ganadores, ¿no? Sí, claro. Los grandes enemigos del país, pues ahí está Maximiliano, de cierta manera Iturbide, ¿no? En algunos momentos. Sí, cómo no. Y Porfirio Díaz, ¿no? Cómo no. Y todos se llevaron cosas de México, ¿eh? Todos pensaban, o sea, aquí era pues México tiene lo que es el mapa del cuerno de la abundancia. Así es. ¿Cuántos años han pasado y México sigue firme? Sí. Y puede estar mucho mejor todavía. Pero lo que voy es eso, aprendimos mal de Porfirio Díaz y aprendimos mal de Maximiliano, por ejemplo, en el sentido de que se le obligaba a los historiadores a decir cierta parte de la historia, pero no completa. Pues nadie quiere, ahora sí que nadie vende pan frío, ¿eh? Sí. Todos los presidentes de donde quieras tú, de cualquier país, todos dicen que son héroes y que han hecho muchas cosas por su país pero después los juzga la historia y ahí es donde realmente suceden las cosas. Claro. Por ejemplo, dicen que un presidente de la República que ni siquiera fue a Palacio Nacional, hubo presidentes de la República que nunca fueron a Palacio Nacional, pero era presidente de la República. Era presidente. Entonces, vamos a analizar que hubo cosas buenas y malas. Oye, y a eso agréguele que éramos un territorio enorme, maestro. No, pues hasta allá, ahora sí como dicen, hasta allá donde, pues todo lo que es la mitad de Estados Unidos era de México en aquel tiempo, en tiempos de era muy complicado administrar todo eso, ¿no? No, por eso la corona española no fue tonta, pues tenía reinos. El reino Santander, el reino de no sé qué y el reino del Potosí. Bueno, había reinos en todos lados, ¿verdad? Precisamente para poder administrar. Y había virreyes. El virrey era un gobernador, pero gobernaba mucha tierra. Así es. Y México no adaptó eso y bueno, terminó perdiendo mucho territorio. Fíjate que mucha gente sería un buen análisis del por qué perdimos el territorio, por ejemplo, del Río Bravo para arriba. Y mucha gente dice que a veces sería mejor. Pues sí. Porque decía que tenía muchos conflictos para gobernar lo que es hacia arriba, ¿me entiendes? Zonas áridas, muy pobres, todo lo que que ahorita sí están progresando y progresaron muchísimo, ¿verdad? El petróleo, hay muchas cosas que, por ejemplo, levantaron el oro, por ejemplo, en California, y empezaron ahora sí que, gracias al territorio mexicano, ¿verdad? Estados Unidos es lo que es ahorita Estados Unidos. Sí, claro.
Toda la parte sur, ¿no? Muy ¿El oro productiva. de dónde venía? De todo California, por ejemplo. El petróleo del estado de mismo Texas y parte de Arizona. O sea, Nuevo México, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el territorio en aquel tiempo era rico, pero en otros sentidos, ¿verdad? Que en aquel tiempo ni idea tenían de qué iba a cómo pasar. poder explotarlo. Pues interesante, sin duda. ¿Y ya somos independientes, maestro, o no? Yo creo que somos poquito independientes. Poquito. Siempre somos dependientes de algo. Y- Qué interesante hubiera sido que México sea autosuficiente en todo, como Río Verde en su época. Río Verde fue autosuficiente en maíz, en frijol. Aquí no necesitábamos a nadie. Nada. Nadie. Ninguna compañía extranjera necesitábamos en México. Hasta refresco se hacía aquí, maestro. Sí. Sí, usted lo dijo. Sí, había una fábrica de soda. Te digo, así me gustaría que fuera México, como otros países que sean autosuficientes. No, y no ocupábamos nada, ¿verdad? No. A ver, queso, a ver, un desayuno. Frijolitos con queso, tortillas, cafecito. ¿Café se producía? Sí. Pues Sí. si no había café, había tés de ¿No? todos lados. Y de todo, la gente hacía inclusive, no sé si el atole de Pusca que tú conocías, por ejemplo, de maíz, por ejemplo. Atole de maíz, atole de mezquite. ¿No has Sí. probado el atole de mezquite? Uy, Sí está riquísimo. sabroso. Pues simplemente las vainas Está riquísimo. maduras lo están molí, bien sabrosas, muy ¿no? sabroso. O sea, los mexicanos somos muy ingeniosos. Sí. Yo creo que en todo el mundo, tengo un hermano que está en Estados Unidos y dice él que en la mayor parte del mundo los mexicanos lo conocen por su inteligencia, por su astucia. Así es. Bueno, ¿y podemos ser autosuficientes en México o no? Sí, cómo no. Pero no hemos querido, ¿verdad? Bueno, dijo que eso es aparte, ¿verdad? Pero sí podemos ser autosuficientes, tenemos la capacidad. Inclusive somos adaptables a cualquier cosa. Así es. Interesante, sin duda. Ah. Y ahora somos dependientes, pero de los celulares, maestros, de la tecnología. Desgraciadamente, eso va a ser dentro de unos 40, 50 años vamos a tener muchos conflictos neurológicos. ¿Cómo le hacen los alumnos? Bueno, usted que está en el TEC, mandamos un saludo al TEC y a la maestra Rosa María Martínez Robles por las facilidades de esta conversación. ¿No hay así como que adicción de los chamacos Sí, al cómo celular no. que dicen, ay, aquí no puedo usarlo y andan... Bueno, pues fíjate que, bueno, es bueno a lo mejor, ¿verdad? Ya todo, ahorita que comentas eso, por la gestoría que hizo la maestra Rosa María para los alumnos, supuestamente ya en todo el TEC va a haber internet. Ah, ok. Sería positivo, sería negativo. Sería hacer una encuesta chiquita y ver el comportamiento de los alumnos para conocer la realidad. ¿Para tan qué lo uso? ¿Para qué lo uso? Sí, por ejemplo, mucha gente Ya le está hablando a la maestra Rosa María, ¿no? No. Aguas. Entonces, hablamos de que realmente no sabemos si es real o es mentira. Así es. Mucha gente lo usa para chatear o para sacar cosas. Ojalá y fueran cosas buenas para la escuela, ¿verdad? Pero realmente no sabemos la realidad. Y ya ve la, ¿Qué fin tenga nuestro internet? la tecnología de esos secuestradores virtuales, ¿no? Que es la otra, ¿no? Sí. Y créeme que los muchachos sí es cierto que la tecnología ayuda muchísimo a la escuela. Siempre y cuando la conduzcas como debe Se enfoquen. ser. Que Sí. los jóvenes se enfoquen. Se enfoque correctamente. Y en base a eso vamos a tener a lo mejor alumnos más críticos, analíticos, investigadores, exploradores. Sí. Ya ve que luego traen esos audífonos que ya no se ven. No, ya están perdiendo el audio. ¿Y usted Ellos no- mismos. No, y usted no sabe si están escuchándolo o no lo están escuchando. Y te voy a decir una cosa. Yo, di clases hace un año. Por ejemplo, los muchachitos ya no escuchan bien, ¿eh? Están perdiendo lo que es el oído. Entonces, hay cosas buenas de la tecnología, también va a perjudicar muchísimo. Así es. Bueno, pues sí, son otro tipo de independencias o de dependencias. Pues ándale, dijiste una palabra muy, muy linda. Vamos a ser dependientes de algo siempre. Pues sí, habrá que ver. Esperemos que sea del estudio, del conocimiento y de la investigación, maestro. Claro que sí. Bueno, pues con el gusto de saludarlo. Muchísimas gracias. No, gracias. Y por ahí saludo a Beto, por ahí que nos está Sí, viendo. lo mandó a saludar ayer por ahí. Beto, un abrazote para él por ahí. Y a Chel y a todos por ahí, a Israel, a Emiliano, a César, Eduardo, a César Emiliano. Bueno, a todos por ahí que están escuchándonos por ahí, viéndonos inclusive. Así es. Gracias por invitarme. Gracias, Miguel. maestro, por supuesto. Muchas gracias. Saludos a Monterrey, por cierto, también de allá lo ven. Pues, qué bueno que nos ven por allá. Y de Estados Unidos me mandan algunos mensajitos Eso por es ahí. bueno, eso es bueno. Sí. Muchísimas gracias, maestro. No, un abrazo y gracias por invitarme.